¿Qué es la El disnea? cansancio al respirar, ¿no? Exactamente. ¿Eso es un signo o es un síntoma? Signo. ¿Será? Porque dice que es la sensación subjetiva de falta de aire. Es algo que el paciente siente, es algo que el paciente refiere, pero yo no puedo medir eso. Entonces es un síntoma. Es algo muy subjetivo que va a depender de cada paciente. Dice que tiene subjetividad de percepción y para eso dice necesita o depende de la elaboración de dicha elaboración a nivel de la corteza cerebral. Por ende, lo que yo puedo definir con esto es que el paciente tiene que estar despierto para que pueda relatarse o referirse a la disnea. Un paciente en coma, un paciente que tiene un traumatismo de cráneo, está inconsciente, un paciente que está en el respirador, son pacientes que no tienen disnea. Son pacientes que van a estar probablemente con un aumento de la frecuencia respiratoria, van a estar con una disminución de la amplitud respiratoria, que esos sí ya son signos, ¿verdad? Como es la taquipnea, la hipopnea, esos son signos. Pero el síntoma disnea tiene que ser únicamente con un paciente despierto, un paciente que tenga, como dice acá, subjetividad de conciencia. Eso es fundamental entonces para hablar de disnea. Terminologías que el paciente puede utilizar para hacer referencia a la disnea. Me falta el aire, no puedo tomar todo el aire que quiero, se me cierra el pecho, tengo cansancio, fatiga, no puedo respirar, no me entra aire a los pulmones, me ahogo. En guaraní tenemos una palabra para la disnea que es el yucuá. Yucuá es sinónimo de disnea entonces en guaraní. Fisiopatológicamente esta sensación se va a manifestar, dice, cuando el trabajo respiratorio está incrementado. Se generan, ¿verdad?, en determinados puntos donde se estimulan diferentes receptores. ¿Y dónde están estos receptores? Están localizados receptores al estiramiento en las pequeñas vías aéreas. Se estimula con insuflación pulmonar. Tengo receptores a gases o partículas irritantes de las vías aéreas en aquellas de grueso calibre. Y tengo receptores de tipo J, ¿verdad? Que son los receptores del intersticio, que son, dice, sensibles a la distensión y a la congestión de los vasos pulmonares. Las causas de disnea, etiopatogénicamente hablando, se dividen en grupos. Y así es donde formamos 5 grupos de causas de disnea. Donde le tengo al grupo 1 que hace referencia a un conjunto de patologías que tienen fisiopatológicamente en común, que todas cursan con un aumento en los requerimientos ventilatorios. Aumento de los requerimientos ventilatorios van a ser producidos entonces por, en primer lugar, personas con alto nivel de entrenamiento, es decir, atletas, ejercicios físicos intensos, individuos sedentarios o con poca actividad física van a presentar disnea a moderados esfuerzos. Entonces, no es lo mismo que yo tenga una persona que practica actividad física todos los días, que es un deportista, que me diga me canso caminando 10 cuadras, que alguien que me diga yo no camino, pero al caminar 5 o 10 cuadras me canso.
Es diferente el nivel de esfuerzo para generar el término disnea en un individuo entrenador, a un atleta, que una persona sedentaria. Términos como hipoxemia, que me habla de una disminución en la concentración de sangre arterial, una disminución en la concentración de oxígeno, ¿verdad? Pero en sangre arterial. Eso es hipoxemia. O también la hipercapnia, que es el aumento de la concentración de dióxido de carbono en sangre arterial. Son elementos que van a llevar a un aumento de requerimientos ventilatorios. También la acidosis, el pH inferior a 7.35 es muchas veces incompatible con la vida. Entonces puede conllevar al desarrollo de disnea también con aumento de los requerimientos ventilatorios. La embolia pulmonar, la anemia esta que transporta menos oxígeno porque tiene pocos eritrocitos, tiene menos grupos M, entonces tiene que aumentar los requerimientos ventilatorios para poder transportar todo el escaso oxígeno, pero la escasa cantidad de glóbulos rojos para transportar la cantidad suficiente de oxígeno entonces. Sin embargo, el segundo grupo se caracteriza por tener, dice, un aumento del esfuerzo necesario para superar la resistencia a la vía aérea. Son las enfermedades bronquiales aquí las que constituyen a este grupo de aumento del esfuerzo para superar la resistencia a las vías aéreas. Y son asma, EPOC, para el enfisema o la bronquitis, la fibrosis quística y también la obstrucción por cuerpo extraño. También se puede dar un tercer grupo, Se puede dar un tercer grupo por un aumento del esfuerzo necesario para distender al pulmón y a la caja torácica. ¿Qué son? Las enfermedades, tan loco mi... ¿Qué son las enfermedades intersticiales? Las enfermedades infiltrativas pulmonares. El edema agudo de pulmón. Independiente que el edema agudo de pulmón sea cardiogénico o no cardiogénico, la etiología, lo mismo es importante relatar aquí, ¿verdad? Como causadoras de un esfuerzo necesario para distender la caja torácica. Deformidades de la caja torácica, la cifoescoliosis. También aquí entra a hablar el derrame pleural, el neumotórax, es decir, patologías pleurales. El cuarto grupo de causas corresponde a las que cursan con un deterioro neuromuscular, dice, y son la poliomielitis, son las lesiones medulares, la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, y el quinto grupo, que es un grupo de enfermedades emergentes que cada vez va cobrando más espacio, va cobrando más notoriedad, que es un grupo de enfermedades emergentes, ¿verdad? Que son las ocasionadas por las alteraciones psicológicas. Corresponden a este grupo: trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresión. Faltó depresión acá. Depresión también está corroborado dentro de alteraciones psicológicas que me van a modificar entonces el umbral. Digo un grupo de enfermedades emergentes porque cada vez tenemos más casos de disnea relacionado, por ejemplo, con el estrés laboral, el estrés familiar, social, o sea, independiente de la causa, pero están relacionados generalmente entonces este tipo de situaciones. Desde el punto de vista objetivo, ya que sabemos que la disnea es un síntoma, es algo subjetivo, aún así yo tengo que hacer una determinación de lo que es un grado de disnea. Y trato de utilizar una escala
que obviamente va a depender del reporte del paciente, ¿verdad? De la versión del paciente. Y bueno, trato yo de estandarizar utilizando esta clasificación del NIHA, ¿verdad? Clasificación propuesta por la New York Heart Association, que divide a la disnea en 4 grados. Es donde tenemos la disnea de grado 1, es aquella disnea que aparece cuando el paciente camina deprisa en un terreno plano o dice presenta disnea subiendo una cuesta ligera, que sería subir, por ejemplo, un piso de escalera, ¿verdad? Un piso de escaleras ya se correspondería entonces a una disnea grado 1. Ya la de grado 2 dice que el paciente va a presentar disnea cuando el mismo dice camina en un terreno plano, pero a una velocidad normal, a un paso normal comparado con las otras personas en la calle. Ya la disnea grado 3 dice que el paciente va a tener la disnea caminando a la misma velocidad normal que los otros, pero es más, en este caso el paciente de grado 3 tiene que, dice, parar la marcha, tiene que detenerse, recuperar la respiración, ¿verdad? Para poder continuar su marcha. Entonces, ese es el de grado 3. Y el de grado 4 es aquel paciente que va a presentar disnea o falta de aire solamente con vestirse o con levantarse. Existen diversos tipos de pacientes, niveles socioculturales diferentes, muchas veces, y edades diferentes. Muchas veces voy a tener que valerme de dibujos para ir graficando, por ejemplo, eh, para que el mismo me pueda señalar que en cuál de las diapositivas, ¿verdad? En cuál de los dibujos él se encuentra con respecto a su disnea. Esta clasificación del NIHA es la que nosotros proponemos y es la que más utilizamos. Existen otras escalas del NIHA, perdón, otras escalas de disnea, como es esta escala de Borg. Pero vean ustedes en la escala de Borg, hablo de 10 niveles, 10 grados de disnea, con conceptos muy sugestivos y muy difíciles de interpretar. Es decir, como yo médico tengo que primeramente diferenciar un esfuerzo muy suave de un esfuerzo muy suave o de un esfuerzo suave, para que mi paciente, después que yo haya entendido, ¿verdad? Mi paciente tenga que entender que la sensación de falta de aire es muy leve, moderada, algo severa, muy severa, o sea, es muy relativo, es muy ambigua, esa es la palabra, muy ambigua, el, el límite entre muy suave y muy suave. Entonces, nosotros este año vamos a utilizar la escala del NIHA y esta es la que nosotros proponemos para que ustedes usen también a diario con sus pacientes con disnea. Hasta porque está basado, ¿verdad?, en una clasificación para insuficiencia cardíaca. Es decir, cuando hablemos de insuficiencia cardíaca vamos a hablar otra vez de estos 4 grados de la disnea, que son el resorte entonces para insuficiencia cardíaca. Semiológicamente, la forma de presentación de la disnea a mí me tiene que llamar la atención o me tiene que importar, porque es donde yo voy a determinar si la disnea es aguda o es crónica, de acuerdo a la forma o la velocidad en que se instala. Y aquí tengo disnea aguda, aquella que dura o que se presenta en un tiempo de minutos a horas. ¿Cuáles son las principales causas de disnea aguda? La ansiedad, un estado de hiperventilación, ansiedad hablando como crisis, el asma bronquial, la crisis asmática, ¿verdad? El traumatismo torácico, la embolia pulmonar, el neumotórax, pues el neumotórax se define por la simple presencia de aire en el espacio pleural. Entonces, neumotórax, el edema agudo de pulmón, independiente que sea cardiogénico o no cardiogénico el edema, igual. Y la obstrucción por un cuerpo extraño.
Todo esto entra dentro de causas agudas de disnea. Diferenciar de las causas crónicas de disnea, que primeramente en la historia tiene que hablarme de una evolución de semanas a meses, y las causas son diferentes. Es una insuficiencia cardíaca, es el EPOC, son las enfermedades intersticiales del pulmón, la obesidad, las enfermedades neuromusculares, la anemia, y también aquí aparece la ansiedad, pero no la ansiedad como crisis, sino que la ansiedad ya en tratamiento, la ansiedad ya crónica. Esta diapositiva me sirve simplemente para demostrar que, como yo siempre digo, la historia clínica no empieza cuando yo comienzo a hacer la afiliación de mi paciente. La historia clínica ya empieza en la sala de espera muchas veces. Ver estas imágenes ya me correlacionan a mi paciente con disnea, donde incluso por la forma que el paciente presenta su disnea, yo ya puedo inducir a pensar, por ejemplo, que la primera puede ser una disnea psicógena, es decir, una disnea ocasionada por esas enfermedades emergentes, por una crisis de pánico o por un trastorno de ansiedad, porque se le nota a la primera así más preocupada aparentemente. De acuerdo con la situación, ¿verdad?, en la que se produce, ¿verdad?, de acuerdo a la clase funcional de la disnea, nosotros dividimos a las disneas en esfuerzo y las disneas de reposo. Disnea de esfuerzo es aquella que va a aparecer una vez que comienzan las actividades físicas, ¿verdad? O sea, aquella clasificación del NIHA está basado en una disnea de esfuerzo. También se puede dar un caso, se pueden dar los casos de tener una disnea de reposo, que ya no está relacionado con la actividad física, sino que el paciente en reposo ya va a tener su disnea. Ejemplos, ¿verdad? El principal ejemplo, la principal causa de disnea de reposo, perdón, de esfuerzo, es la que está relacionada a la manifestación, digamos, más característica de la insuficiencia cardíaca izquierda. Aparte de la insuficiencia cardíaca, EPOC, anemia, obesidad, ascitis, alteraciones o deformidades de la caja torácica, todos ellos me van a dar disnea de esfuerzo. Está sentado, está acostado, no tiene disnea, pero se levanta para hacer un esfuerzo físico o hace un esfuerzo físico y ya se va a cansar. Diferenciar de aquellas causas de disnea de reposo, que son edema agudo de pulmón, tromboembolismo pulmonar y neumotórax. Aclaro, el edema, el tromboembolismo, el neumotórax tienen disnea de reposo. Si yo le pido a mi paciente que haga un esfuerzo físico, él mismo se va a cansar más todavía. O sea, aquella disnea que ya tiene en reposo va a empeorar si trata de hacer un esfuerzo físico. Incluso le puede matar al paciente, ¿verdad? No va a conseguir luego tolerar a hacer el esfuerzo físico. Es un dato importante para diferenciar de aquellos pacientes que tienen o que relatan disnea de reposo, pero no tienen disnea de esfuerzo, donde yo tengo que sospechar un origen, dice, psicógeno o funcional. Un ejemplo, que te diga, mira, doctor, no me puedo ir a la facultad, no puedo caminar mucho porque me canso. Pero esa misma persona sí se puede ir al parque, se puede ir a jugar partido con los compañeros, sí se puede ir al supermercado, incluso sí se puede ir a caminar, por ejemplo, en el shopping. Eso no le cansa, pero sí le cansa algunas actividades. Y dice, doctor, yo no puedo hacer nada porque me canso. Esa es la disnea del psicógeno o la disnea funcional. Las preguntas que tengo que hacerle al paciente con disnea. ¿Cómo empezó la disnea? ¿Cómo evolucionó? ¿En qué frecuencia aparece? ¿En qué momento aparece? Preguntarle al paciente cuál es la intensidad. Y aquí vamos a usar la escala de NIHA. Calidad. O sea, ¿qué cosa el paciente ya deja de hacer debido al cansancio, debido a la disnea?
¿Y cuáles son los síntomas acompañantes? Aquí en síntoma acompañante es importante preguntar sobre disnea y fiebre, disnea y tos, disnea y dolor torácico, disnea y sibilantes, disnea y edema de miembros inferiores. O sea, todas las características que puedan estar relacionando a la disnea con alguna otra enfermedad. El interrogatorio de un paciente con disnea, como se trata en su gran mayoría de patologías respiratorias, pero no son exclusivas 100% de aparato respiratorio, también tengo que hacer interrogatorios al paciente, antecedentes personales, patológicos personales, investigar enfermedades propias del paciente, investigar antecedentes patológicos familiares, investigar hábitos como el tabaquismo, investigar sobre antecedentes laboral, si el paciente en qué trabajaba, si no tuvo alguna exposición laboral, en el caso de las neumonitis, por ejemplo. Investigar antecedentes quirúrgicos, que no se trate de un paciente que fue sometido a un evento quirúrgico hace unos días, y él mismo estuvo encamado por 3, 4 días, estuvo encamado y después de eso puede hacer un cuadro de embolia pulmonar fácilmente. Ejemplos que les doy. Paciente con disnea aguda que dice cursa con bradipnea expiratoria. Significa que el paciente mete el aire, pero no consigue sacar el aire. Por eso el término bradipnea expiratoria. Si vemos esto en un paciente joven que mete el aire, pero no consigue sacarlo, y este paciente joven tiene antecedentes de atopia, tiene antecedentes de alergia, estoy obligado a pensar en un paciente asmático. Si el paciente, por el contrario, ¿verdad?, tiene una disnea que también se instaló en forma aguda, en forma brusca, pero la bradipnea es inspiratoria, es decir, el paciente no consigue luego meter el aire y todavía, aparte no consigue meter el aire, cuando mete el aire, ese hace un ruido intenso, que es el estridor, sobre todo en pacientes jóvenes. Decimos niños, pero en realidad esto se extiende a pacientes jóvenes que muchas veces tienen cosas en la boca y sin querer broncoaspiran. Puede ser el cuerpo extraño que esté en la glotis y la dificultad para introducir el aire, y el ruido intenso se produce por el pasaje del aire por el cuerpo extraño que está obstruyendo la glotis. Por otro lado, puedo tener un paciente, dice, con disnea aguda, joven, que dice no tiene ningún otro antecedente de patología, pero aparte de la disnea aguda, tiene, dice, un dolor torácico intenso, de la nada. En él sospechar un neumotórax espontáneo primario. Neumotórax espontáneo primario. Y yo les pregunto, señores del cuarto A, ¿cuál es la principal, o bueno, la única causa de neumotórax espontáneo primario? Una sola causa tiene neumotórax espontáneo primario. ¿Cuál es? Los bubles, las pequeñas burbujas que se forman. Las bollas. Exactamente, las burbujas, los bleps, las bullas. Esa es la causa de neumotórax espontáneo primario. Va a ser asintomático hasta el momento que reventó y me produce disnea súbita, aguda, con dolor torácico. Ahora, otro ejemplo, disnea aguda en pacientes que han estado en reposo, dice, encamados, tiempo prolongado, dice la literatura, 72 horas o más, que presenta asimetría de miembros inferiores y tiene un edema unilateral en miembros inferiores. En él sospechar la presencia de una trombosis venosa profunda que se desprende el trombo y se convierte en una embolia pulmonar. Y el último ejemplo, ¿qué nos da? Disnea aguda en un paciente, dice, con antecedentes cardíacos, que despierta al paciente en el medio de la noche.
que obliga a que el paciente tenga que sentarse en la cama o tenga que levantarse de la cama y mejora. Eso, ¿cómo se conoce? ¿Cuál es el término que se conoce para esa disnea que se manifiesta a la noche y que hace con que el paciente tenga que sentarse en la cama? ¿Cómo se llama esa disnea? Disnea paroxística nocturna. Exactamente, disnea paroxística nocturna. Y esto nosotros vemos frecuentemente en insuficiencia ventricular izquierda, es decir, insuficiencia cardíaca izquierda. Otros términos, aparte de la disnea paroxística nocturna, que nosotros tenemos que manejar cuando hablamos de disnea, es la ortopnea, que es la disnea que aparece cuando el paciente adopta el decúbito. Ya la trepopnea es la disnea que aparece cuando el paciente adopta el decúbito lateral. En el caso del derrame pleural, ¿verdad? Cuando el paciente se acuesta con el derrame hacia arriba, se acuesta sobre el lado sano de su pulmón. O la platipnea, que es la disnea que aparece cuando el paciente que estaba acostado se pone de pie en forma súbita. Comienza a presentar dificultad respiratoria esta que mejora si el paciente se sienta o se vuelve a acostar. Generalmente relacionado con problemas o trastornos vasculares. ¿Recuerdan esta fotito? Ese es el signo del almohadón. En el primero. ¿Qué vemos nosotros en el paciente con disnea paroxística nocturna? ¿Verdad? Y la segunda fotito que hace referencia a la trepopnea, que es la disnea en decúbito lateral. Además, investigar disnea y tos, disnea y expectoración, disnea y hemóptisis, disnea y dolor torácico, y dice disnea y sibilancias. El examen físico, la inspección siempre está orientada a investigar y buscar la utilización de músculos accesorios, ¿verdad? Voy a mirar el aleteo nasal, voy a mirar la utilización de músculos accesorios intercostales, bilateral, ¿verdad? Voy a mirar en la región supraclavicular y en la región también supraesternal la utilización de musculatura accesoria. Voy a evaluar, por ejemplo, al hacer la historia clínica en mi paciente, si el mismo consigue hablar en forma fluida y no con lenguaje entrecortado, no aquel que tiene que dar unas pausas, atajar la respiración, de verdad se cansa un poco, después vuelve otra vez a hablar, porque eso ya puede ser un primer signo de disnea, aquel paciente con un lenguaje entrecortado. Tengo que evaluar, ¿verdad?, la frecuencia respiratoria. El aumento se denomina taquipnea. Evaluar la amplitud o la profundidad de la respiración. Y una respiración profunda se llama batipnea, la respiración superficial se llama hipopnea. Y eso ya habíamos hablado, creo que yo anteriormente. Sí, aquí habla de la posición del trípode, que consiste en que el paciente va a estar sentado con, dice, el peso del cuerpo sobre las manos. Manos estas apoyadas en las rodillas, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Manos apoyadas en las rodillas. Y el paciente se inclina hacia adelante. Con esto, ¿qué es lo que produce? Produce un descenso del diafragma y los pulmones pueden expandirse mejor a la inspiración, es decir, van a llegar hasta la base, perfectamente van a descender más su base y va a poder introducir más oxígeno en la inspiración. Esto, si en esta posición del trípode el paciente mejora de su disnea, pues bien, eso nos indica que la causa de mi problema de disnea está relacionado con un problema pulmonar. Como dice acá, tengo un problema en la bomba respiratoria. Ya hablamos de la disnea de origen cardíaco, ya hablamos de investigar, ¿verdad?, la disnea en el EPOC, en el asma, o incluso la obstrucción por un cuerpo extraño. Al examen general, lo importante es siempre evaluar la coloración de la piel y mucosas,
que puede estar alterado en la anemia, en la cianosis. Investigar también la presencia de los dedos en palillo de tambor, ¿verdad? Que son los dedos acropáquicos que le dicen. El hipocratismo digital. Que lo que me indica finalmente es que, bueno, mi paciente tiene, si están presentes, ¿verdad? Claro, si están presentes los dedos en palillo de tambor, lo que me indica es que mi paciente sufre de una insuficiencia respiratoria crónica. No me dice cuál es la enfermedad que le produce esa insuficiencia respiratoria, pero sí me dice que hay una insuficiencia respiratoria crónica. La presencia de temblor, ¿verdad? Que es el asterixis o el flapping tremor, que es un temblor fino, es un temblor que generalmente vemos nosotros en pacientes que tienen alguna hepatopatía de base, es decir, un paciente que tenga una encefalopatía. Son los que, encefalopatía alcohólica por lo general, ¿verdad? Son los que van a cursar entonces con este temblor fino de las manos. Y para ir terminando, simplemente citarles. No voy a detenerme mucho ahora en lo que es el examen físico de la palpación, la percusión y la auscultación, porque cuando nosotros hablemos de las diferentes patologías, de los diagnósticos sindrómicos respiratorios, como va a ser, por ejemplo, el síndrome pleural para neumotórax, síndrome pleural para derrame pleural, síndrome de condensación para la neumonía, vamos a ver que todos ellos van a cursar con disnea, pero el hallazgo semiológico en cada uno de ellos va a ser diferente a la palpación, a la percusión, a la auscultación, porque la enfermedad que me produce la disnea va a ser diferente. Entonces, ahí vamos a hablar más detenidamente de cada uno de ellos. No se preocupen. ¿Preguntas? Preguntas. ¿O no existen preguntas? ¿Aló? Olá, doutor. Eu não. Está tranquilo, deu para entender bem. Bueno, señores. Entonces les dejo para que puedan prepararse para su examen. Entonces, éxitos y vamos a seguir con esto entonces en la próxima semana. Leonardo sigue acá entre nosotros. Sí, Leonardo sigue ahí. Leonardo, por favor, si podés coordinar con todos tus compañeros la reposición de esa clase que tengo pendiente con ustedes, por favor. Eu mandei no grupo da nossa sala dizendo que precisamos organizar o horário e assim que for decidido eu te mando mensagem, prof. Excelente, Leonardo, excelente. Cuando puedan entonces. Agradezco desde ya. Suerte y cuídense. Éxitos. Gracias, profe. Graças, doutor.